Hola chicos, hoy nos vamos a La Habana. Él va a ser nuestro guía, ¿no, John? Sí, guía por el día. El guía por el día. Miren, dos aquí adelante, dos atrás, y yo atrás en una esquina para ir hablándoles. Entonces ese es el auto donde vamos a ir. Alejandro va a ser nuestro chofer hacia La Habana. Conductor designado. El conductor. Vámonos. Mira para atrás ahorita, ya sabes. Bueno, en este coche bueno y rápido, 1 hora 45 minutos. Oh, wow. 1 hora 45. Si hacemos una parada, alrededor de 2 horas. Ya. ¿Cuántas paradas vamos a hacer? ¿Cuántos lugares vamos? Una sola en el intermedio para poder ir al baño, a los servicios. Ya. Si desean tomar la mejor piña colada del mundo, lo pueden hacer ahí. Ya. Y ya después seguimos directamente hacia La Habana. Ya. Y comenzaremos el tour. En el tour, ¿cuántos lugares vamos a visitar? Más o menos. Bueno, vamos a visitar muchos lugares, ¿no? Se visitan 4 plazas, lugares dentro de las plazas, vamos a visitar la fortaleza. Ya. Sí, bastantes lugares, no solamente los lugares turísticos, sino para que vean también la verdadera vida del cubano, la vida cotidiana, y vamos a llevarlos ahí. Ok. Entonces, vámonos. Este es un Chevrolet del año 56. Chevrolet. Ha sido personalizado, tiene ahora un motor de Mercedes 5 cilindros, así que es bastante reliable. ¡Qué bien! Así que no me vengan después y dicen, pero mira, John, tienes una buena carretera. Mira aquí nuestro deporte nacional, ¿eh? Aquí a los lados, las personas practican el deporte nacional que se llama hitchhiking. Oh, ¿sí? Sí. Oh, están pidiendo un ride. Exacto. Wow. Yo creí que estaban esperando el bus. Si no lo hubiéramos visto también. O sea, mientras más en dirección a... ¿Qué se paga peaje para salir y entrar? Sí, exacto. ¿Y cuántos más o menos se paga acá para...? Ahí está. Este creo que es 20 pesos para este tipo de... 20. Oh, depende del tipo de auto. Llegamos a la primera parada, que es este lugarcito donde uno puede entrar al baño antes de llegar a La Habana, y también puede tomar uno una piña colada. Dicen que aquí sirven la mejor piña colada. Entonces vamos a ver, vamos a entrar a los baños y vamos a continuar camino después. Se ven bastantes autos clásicos por todo lado que uno vaya. Es muy común para los turistas tener la experiencia en un auto clásico. Ahí están los baños. Está muy bonito el lugar, bastante limpio. Esto es Matanzas, seguimos en Matanzas. Construido en 1958 por una compañía francesa llamada Société de Travaux de Marseille. Esa compañía no existe.
Operaciones Morro Cabaña, que prevenía el ataque contra los piratas ingleses, franceses, holandeses, bueno, holandeses más en la parte de La Habana. Vamos a adentrarnos a lo que es el casco histórico. Esta parte de La Habana fue una de las primeras partes de La Habana construida. De hecho, la inauguración de esta Habana se realizó en el 1519 en una ceremonia, una misa que se realizó los sacerdotes y la alta jerarquía de la sociedad. Se reunió catalogando esta parte de La Habana como San Cristóbal de La Habana, es el nombre original. Era como el mercado. La plaza esta que tenemos al frente se llama la Plaza La Catedral, debido a una de lo que actualmente hoy es la catedral, la iglesia de la Catedral de La Habana, conocida como la iglesia de la Santísima Concepción, arquitectónico barroco con una peculiaridad, y es que se pueden encontrar en sus paredes corales, o sea que estos son ladrillos de coral. Wow. Cierto. Está hecho con coral. La iglesia católica de la Santísima Concepción, que se conoce como la Plaza La Catedral. Alberga tres importantes mansiones que en ese tiempo pertenecían a tres importantes familias. Ya la familia del Marqués de Aguas Claras, conde de Jeruco, Marqués de los Arcos. Es grande, ¿no? Una iglesia muy impresionante que hasta el momento creo que es la iglesia más preservada, la preservación del casco histórico de La Habana. Tenemos otras iglesias como la iglesia de San Francisco de Asís. ¿De qué año data esta iglesia? Es del siglo XVIII. Duraron 60, la duración de la construcción tardó 60 años. Al principio pertenecía a los jesuitas, una de las 7 primeras villas fundadas. Y han firmado las paredes. La tradición es esa de las paredes. De nuestra historia en la época colonial. ¿Mural espejo? Sí, ¿por qué? Porque ellos todos estaban parados específicamente en este específico establecimiento, que era la casa que pertenecía a Marqués de los Arcos, donde se practicaba un tipo de actividad cuando ellos estaban aburridos que se llamaba tertulia, lo que en inglés es conocido como gossip. El señor del balcón, apoyado en la cerca, en la fence, que es conocido como el padre de todos los cubanos, Carlos Manuel de Céspedes es su nombre, y fue el señor, es como el Washington de Cuba, fue el señor que comenzó la primera guerra de liberación nacional el 10 de octubre de 1818. Dejar libres a sus esclavos si ellos se incorporaban a la lucha por la independencia de Cuba contra España. Hay perritos y gatitos en las calles. Oh, so sad. Ahí hay una señora que les está dando agüita, comidita. Y el edificio en rosa es uno de los hoteles más famosos dentro de La Habana, se conoce como el Hotel Ambos Mundos. Plaza de Armas, se conoce Plaza de Armas, todas aquellas plazas donde cada vez que un ejército tomaba a otro ejército le ponían las armas enfrente de todo lo que era la administración. Específicamente esta se llama la Plaza de Armas debido a que el ejército de La Habana
solía marchar todas las mañanas o solía tener sus formaciones de cambio de turno todas las mañanas. La particularidad de esta plaza de que estamos caminando ahora en ladrillos de cemento y estos son ladrillos de madera. Porque se cuenta que la esposa del capitán general en determinada época era un poco respingada, era muy pesada. Ajá. Y que mandó al capitán general, a su esposo, a construir ladrillos de madera para poder absorber el ruido de las marchas, las formaciones, las armas. Wow. Entonces el propósito es absorber El sonido. No, mentira, este era el acueducto de Zanja Real, el cual traía el agua a 9 kilómetros por gravedad desde el río Hermandades hasta los ciudadanos. Pero antiguamente era conocida como Plaza En 1910 esta era la segunda farmacia más importante del mundo. 1910, segunda farmacia más importante del mundo. 1959, Fidel gana la revolución. Actualmente constituye un museo. Bueno, el propósito de esto fue al principio Gerardo Machado construir un símbolo en Cuba. Este viene siendo el Capitolio, que copia el Capitolio de Washington DC. Ya. Y era el Parlamento en aquel tiempo. Con toda La Habana, porque no solamente era todo esto opulento. Ajá. La Habana entera era llena de edificios.
edificios majestuosos con grandes adornos. Por ejemplo, mire, este edificio de 1930 es lo que es el Teatro Nacional, el Teatro de La Habana. El Teatro del Barroco en Cuba. Ahora nos vamos a almorzar. Wow. Sí. Aquí es el Gran Teatro de La Habana, porque es la sede del Ballet Nacional de Cuba. Tenemos el edificio, el medio es el primer hotel creado en Cuba en 1875, Hotel Inglaterra, y el edificio con la fachada en azul es el primer gay hotel de La Habana. Gay. El telégrafo. Uno de los mejores hoteles de Cuba viene siendo este. El cañonazo. Es lo que llamo un snitch proof restaurant. Un bar snitch. Muy bueno. Hola, hola. Hola. Gracias. Gracias. Ahora no. ¿Picamos? Tengo cristal y bucanera. Una es más fuerte que la otra. ¿Más fuerte en el sentido de sabor o de alcohol? De alcohol un poquito más fuerte y es un poquito más oscura. Ah, la más clara. Ya llegó la comida, pescado, carne, mariscos. Uy, sabe mal un poco. Ahí está la comida. Viene acompañado de arroz, su ensalada y sus porotos, ¿no? Porotos. Esto, ¿qué será esto, no? ¿Pollo? No. ¿No quieres pollo? No. Sí, es de ahí. ¿Cómo está? 100 puntos. Muy rico.
Here you can see all the different rum brands or the ones they have here today. And the coffees around from two coffee like that. And the different cigars. The one they look in the long cigar. Tenemos la suerte de encontrar uno de los más famosos torcedores de cigarro de La Habana. Alberga 5 líneas rectas. Tiene 5 es como le digo, mi Parte de cero, todo de cero. Donde está ese hombre es donde están, ven esos restos que hay. Sí. Son el resto del avión americano de Cuba de Perú. Estaba tomando las fotos de las cabezas nucleares de los territorios nacionales. Un avión logró escapar y uno puede mover. Y ese fue el que hizo que Kennedy no bloqueara, declarara un cerco militar para destruir completamente Cuba. Khrushchev creo que tuvo una rápida felicidad y la verdad se pasó por encima. Y ya evitó que ocurriera lo que sería la tercera guerra. Estamos por acá. Ahí está la casa del Che. Richard quiere una foto aquí. Oh, wow. Ok, dame tu teléfono. Parque El Cristo de La Habana. Nueva Habana, donde están los edificios, como están aquellos en en realidad nada tan interesante como esta parte, pero sí es parte del tour. Esa es la casa del Che al fondo. Y casa del Che, el mirador, la Nueva Habana. Amigos, esta es la planta de agave, muy diferente a la planta de agave de México, de la que se extrae el tequila.
amigos, ya estamos de regreso de nuestro tour a La Habana. La pasamos de maravilla, aprendimos mucho de Cuba, su gente y su cultura. Queremos darle las gracias a John, quien se esmeró bastante en mostrarnos y guiarnos en lo que fue nuestro tour a La Habana. No olviden de suscribirse, Darle un like. y dejar un comentario. Hasta la próxima. Bye bye.